Hola a todos y a todas. Este es el vídeo número 1 del curso de visión artificial y en este vídeo se tratarán los puntos 1 y 2, donde se verá una introducción, se hablará un poco de la marca Sensopar, que es el fabricante, qué es la visión artificial y qué tipos de sistemas de visión existen. Posteriormente se darán unos fundamentos de visión artificial para poder entender qué es un sistema de visión con cámaras compactas, cómo se procesan las imágenes y después cómo se digitalizan a través de los píxeles, qué son las ópticas que se utilizan y el campo de visión. Y finalmente se verá una herramienta de software llamada SensoCalc para hacer diferentes cálculos a la hora de trabajar con cámaras de visión. Entonces, como hemos dicho, Sensopart es un fabricante alemán que pues fabrica, entre otros componentes para la automatización industrial, cámaras de visión artificial, fotocélulas y, bueno, básicamente sensores fotoeléctricos, visión artificial y algún sensor de ultrasonidos y fibras ópticas. Aquí podéis ver también un poco las dos familias que trabajan, que son cámaras de visión y sensores con diferentes tecnologías, ya sea IO-Link o Profinet, Ethernet IP, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar ya a qué es la visión artificial. La visión artificial se llama así porque realmente lo que intenta es, de una forma artificial, emular el comportamiento de la visión humana mediante máquinas, ¿no? Que finalmente es, pues, el ojo humano es capaz de recibir información a través de los ojos, procesarla con el cerebro y tomar una serie de decisiones en base a lo que se ve. Entonces, con la visión artificial se quiere hacer lo mismo, pero emulándolo a través de máquinas y procesándolo a través de CPUs o PLCs, etcétera. Entonces, ¿para qué se utiliza la visión artificial? Pues la visión artificial tiene muchísimas aplicaciones, aunque las más comunes, como se puede ver aquí en las imágenes, son detectar objetos, inspeccionar la presencia o la ausencia, contarlos, clasificarlos, hacer mediciones, hacer un posicionamiento para un pick and place, hacer identificaciones, lecturas de códigos de barras, lecturas de caracteres como es un OCR. En las cámaras en color, pues identificar o clasificar por colores o sobre todo también se hace muchos controles de calidad, ¿no? Para hacer una detección y una expulsión de piezas defectuosas en las líneas de producción antes de que salgan al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de sistemas de visión existen? Pues clasificando según el tipo de cámara, existen cámaras 1D, cámaras matriciales o cámaras 2D, que son las más comunes, y cámaras en 3D, que son las más novedosas y las que están empezando a coger mercado, ¿no? Entonces, ¿qué son las cámaras 1D? Pues las cámaras 1D son, como su nombre indica, cámaras que inspeccionan una única línea, normalmente es el eje X o, si se pone verticalmente, el eje Y, y son cámaras que se utilizan para procesos realmente rápidos, porque al tener que inspeccionar únicamente una línea de píxeles, son muy pocos píxeles los que hay que procesar y pueden ser extremadamente rápidas. Se utilizan poco porque son para aplicaciones muy concretas y además necesitan unas condiciones lumínicas y de velocidad muy potentes. Aquí en el ejemplo se puede ver que se utilizan, por ejemplo, para controlar rotura de telas o telares o no sé, objetos que van pasando de una forma muy rápida. Después están las cámaras 2D, que son cámaras lineales o matriciales. Estas son las que más encontraremos en el mercado actualmente. Las cámaras matriciales son las que más se utilizan, que se llaman matriciales porque al final integran un sensor que es una matriz que tiene dos ejes, el eje X y el eje Y, y dependiendo del número de píxeles que tengan en cada eje, en el eje X y en el eje Y, pues tienen más resolución o menos. Aquí se puede ver una tabla con las resoluciones más comunes, desde VGA hasta el 4K, y el ratio que tienen de píxeles de X por Y, ¿no?
Estas serían las cámaras más comunes, las matriciales, se toma la imagen y se capta en una matriz. Y después estarían dentro de las cámaras 2D las cámaras lineales, que son cámaras que lo que hacen es captan línea a línea y después reconstruyen todas estas líneas para generar una matriz. Son cámaras muy específicas que se utilizan al igual que las cámaras 1D para procesos muy rápidos y muy concretos. Necesitan unas condiciones lumínicas también muy potentes porque son muy rápidas y trabajan con tiempos de exposición muy altos. Finalmente están las cámaras de visión 3D, que pues aparte de realizar una inspección en los ejes X y Y, también añaden el eje de la altura, ¿no? El eje Z, que sería la tercera dimensión. Estas cámaras, como necesitan construir las tres dimensiones, pues se necesitan normalmente múltiples cámaras desde diferentes ángulos y a través de un proceso que se llama triangulación, pues se combinan todas las imágenes y conforman el modelo 3D. Entonces, vistos los tipos de cámara que existen, también se pueden clasificar según las prestaciones que tienen estas cámaras. Y esta clasificación se puede hacer básicamente en tres. Estarían primero los sensores de visión, que serían un poco los de menores prestaciones y también menor precio. Después, en un punto intermedio, estarían las cámaras inteligentes, que es a las cuales este curso va dirigidas. Y finalmente estarían los sistemas de visión avanzados y especializados que tienen unas prestaciones muy elevadas y un coste también muy alto. En cuanto a los sensores de visión, que es la solución más sencilla y económica, son cámaras que estarían un paso por encima de los sensores fotoeléctricos, pero realmente ofrecen muy poca funcionalidad y funciones muy básicas, no disponen de comunicaciones, únicamente dan señales todo o nada, señales digitales y pues bueno, aquí podéis ver dos modelos muy comunes que son el Cognex Checker y los modelos de IFM, el O2V y el O2D. Después estarían las cámaras inteligentes o sensores inteligentes que también se llaman. Estas son las más utilizadas, las más comunes y las que más se pueden encontrar en el mercado. Se llaman inteligentes porque son capaces de captar imágenes y procesarlas en el procesador interno que tienen, ya que en un mismo encapsulado incluyen el sensor, una memoria, un procesador y un módulo de entradas y salidas, ya sea digitales o de comunicaciones. Estas son las más recomendables normalmente en la mayoría de aplicaciones, sobre todo por prestaciones y precio. Las marcas más comunes serían Cognex, Sensopart, SICK, Keyence, Datalogic y Microscan, que recientemente ha sido comprada por Omron. En cuanto a los sistemas de visión avanzados, estos sistemas son unos sistemas mucho más complejos que se utilizan en aplicaciones de muy alta complejidad, sobre todo cuando se tienen que realizar muchas inspecciones y el proceso es muy rápido, en muy poco tiempo. Entonces se necesita una velocidad de procesador mucho más alta que no cabe dentro de una cámara compacta, ¿no? Y ahí es donde estos sistemas pues tienen cabida. También tienen unos entornos de programación más avanzada y normalmente por su complejidad las suelen integrar en las industrias empresas especializadas, como aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en Alcoy tenemos Multiscan o Órbita Ingenieros, Autis, etcétera. Después, una vez visto los tipos de visión, ahora también me gustaría comentar un poco, pues,
ya centrándonos en las cámaras inteligentes, que son las que vamos a ver, cómo funciona el sistema de cámara inteligente, ¿no? Un sistema de visión con cámara inteligente, que al final aquí se puede ver un poco, se necesita un PC para realizar la programación tanto del PLC como de la cámara inteligente, y después esta cámara pues hace un intercambio de entradas y salidas digitales o de comunicación con el PLC y con el PC. Después también se suelen utilizar triggers de disparo para realizar las fotografías y iluminación externa, que es muy recomendable. Ya lo veremos más adelante el porqué. Y una vez programada la cámara, estas cámaras, al ser inteligentes y tener procesador, tienen la ventaja de que no necesitan de un PC o de un PLC para trabajar. Tienen su propio módulo de salidas y se pueden hacer pequeñas funciones lógicas con las que se pueden realizar expulsiones sencillas y demás. Aunque sí que es verdad que se suele trabajar normalmente con un PLC. Vale, entonces, ¿cómo internamente se procesa la imagen, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Aquí están los 4 pasos que se utilizan para procesar la imagen. Primero se obtiene, se hace una fotografía. Esta fotografía del mundo real se digitaliza en unos y ceros, en este caso se digitaliza en píxeles. Después estos píxeles se procesan con las funciones que veremos más en capítulos posteriores. Y en base al proceso de estas imágenes, pues ya se activan o desactivan las salidas correspondientes. Aquí se puede ver en esta diapositiva cómo se digitaliza una imagen. A cada uno, en este caso, serían los píxeles en blanco y negro. Aquí los píxeles, a cada uno de los píxeles se le asigna un valor entre 0 y 255, porque se utiliza un byte de información por píxel. Entonces, si al píxel se le asigna un valor cercano al 0, será que es un píxel oscuro tirando a negro, y los píxeles que tengan valores más cercanos al 255 pues serían píxeles más claros o más blancos. Y los intermedios serían pues los números intermedios serían toda la escala de grises que se puede representar. Aquí hay un ejemplo donde se pueden ver diferentes píxeles con diferentes valores asignados. Y después estaría un poco la digitalización de las imágenes en color, ¿no? En este caso, aquí se ve la representación en RGB, donde por cada píxel, en lugar de tener un byte de información, se tienen 3 bytes de información por cada píxel. Y en estos 3 bytes se asigna la información correspondiente a los 3 colores primarios, ¿no? ¿Qué cantidad de rojo tiene ese píxel? ¿Qué cantidad de verde y qué cantidad de azul? En los ejemplos se puede ver como el 0, 0, 0, 0 es negro, el 255 sería blanco, y después los diferentes colores primarios, pues el azul, por ejemplo, solamente tendría azul, el rojo solamente rojo y el verde solamente verde, y después estarían los colores intermedios. Aquí en la tabla se puede ver también un ejemplo de diferentes colores y qué carga tiene en cada uno de los 3 bytes de información. Entonces, una vez visto cómo se digitaliza la imagen, también es interesante conocer cómo se capta, sobre todo a través de las lentes, ¿no? O de las ópticas, ya que esto afectará mucho a nuestra aplicación de visión y sobre todo a la hora de elegir la cámara para montarla. Entonces, las lentes normalmente se suelen clasificar según su distancia focal. ¿Y qué es esto de la distancia focal? Pues la distancia focal no es otra cosa que la distancia que hay entre la lente o el centro óptico de la lente y el sensor que va a captar la imagen. Cuanto más grande sea esta distancia, es decir, más lejos esté la lente del sensor, más zoom habrá y menor será el campo de visión. Tendremos más detalle de un punto concreto, pero el campo de visión será menor.
y cuanto menor sea, pues justo lo contrario. Tendremos menos detalle, pero abarcaremos más campo de visión. Aquí en este ejemplo se ve perfectamente. Entonces, en base a esto, existen básicamente dos variantes de cámaras de cámaras inteligentes, donde normalmente suelen llevar o lente fija o lentes intercambiables. Cuando se tiene lente fija, se tiene la ventaja de que además suelen incorporar iluminación integrada, aunque pues no se tienen tanta disponibilidad de distancias focales como en las de lentes intercambiables. Aquí, por ejemplo, se puede ver que estas solamente tienen lentes integradas de 6, 12 y 25, y en cambio las de lentes intercambiables pues tienen muchísima más opción, aunque para ello hay que renunciar a la iluminación integrada. Aquí se puede ver un poco más gráficamente las distancias focales y la apertura del campo de visión. En el caso de las lentes integradas sería este, y en el caso de los modelos con lentes intercambiables, pues tienen más opciones y más opciones en cuanto a zoom y también en cuanto a campo de visión. Finalmente, y para acabar este capítulo, es muy importante, sobre todo a la hora de montar la cámara, saber a qué altura se debe poner la cámara para poder ver todo el campo que necesitamos controlar, ¿no? O inspeccionar. Y esto es muy común no saber muy bien cómo hacerlo, y Sensopart ofrece una herramienta que se llama Sensocalc para realizar este tipo de ajustes. Aquí se puede ver un poco cómo está la instalación, hay un enlace para ello y ofrecen 4 módulos de cálculo diferentes para 4 necesidades que se suelen dar. La primera necesidad sería la de calcular la distancia de trabajo, es decir, para inspeccionar un área en concreto, a qué distancia tengo que poner la cámara. Esta sería la primera necesidad. Después estaría la necesidad justo la contraria, en la cual dice, pues, después estaría la necesidad justo contraria, en la que en lugar de tener una distancia de cámara variable, la cámara está fija en un sitio inamovible. Entonces, si no hay posibilidad de mover la cámara, pues igual necesitas saber cuál es el campo de visión a esa distancia fija, ¿no? De trabajo. Y después hay 2 funciones más que son sobre todo para asegurar la lectura de códigos data matrix o códigos 2D, que ya los estudiaremos en módulos posteriores, porque para asegurarse la correcta lectura e identificación de los códigos se debe tener una resolución mínima, y la resolución evidentemente depende de la altura a la que esté colocada la cámara y de la resolución que tenga la propia cámara, de la lente que se utilice. Entonces, todas estas variables se pueden calcular a través de esta opción. Y finalmente estaría la opción de calcular la resolución que se tiene con una determinada lente, un determinado modelo y a una determinada altura. En las siguientes diapositivas se pueden ver un poco pues cómo se trabaja con este software. En color más claro se ven los apartados donde tendremos que introducir información, y en el apartado un poco más oscuro se ven los apartados en los cuales el software nos entregará nuestro resultado. Aquí, por ejemplo, en el punto 1 y 2 tenemos que seleccionar la cámara y especificarle las dimensiones que tendrá nuestro campo de visión o el objeto que queremos inspeccionar. Así como la resolución con la que trabajaremos y el nivel de zoom. Y una vez introducidos todos estos datos, el software nos dará a qué distancia tendremos que colocar la cámara como mínimo y cuál será el campo de visión resultante. Después estará justo la herramienta contraria, que es especificando
una distancia de trabajo fija, nos dirá qué campo de visión tendremos y cómo de grande o pequeño será el objeto que podremos inspeccionar. Posteriormente están la herramienta de cálculo de códigos Data Matrix, que esta herramienta sirve para, como he dicho antes, para saber si tendremos suficiente resolución como para leer los códigos. Estos códigos pueden llegar a ser realmente pequeños, entonces se hace bastante necesaria esta herramienta. Aquí lo que tendremos que especificar es el número de módulos que tendrá nuestro código y cuál será el ancho y el alto del código, ¿no? X por Y. Y en base a eso y en base a la resolución que tenga e incluso nos da la opción de especificarle si el código está en movimiento para evitar el movimiento, para evitar el desplazamiento mientras se capta la imagen y que salga borrosa. Y finalmente nos devolverá la resolución necesaria y el modelo de cámara recomendado. Finalmente, sobre todo para las aplicaciones donde se tenga que realizar mediciones que sean o pick and place con una resolución o con una precisión muy alta, pues probablemente sea interesante conocer cuál es la resolución en milímetros por píxel o en píxeles por milímetro también, ¿no? Entonces, este sería el apartado en el que podríamos trabajar este aspecto. Y esto sería trabajando con la aplicación instalada en el PC, pero además está la opción de tener esta herramienta totalmente online a través del navegador web sin tener que instalar absolutamente nada en el enlace que podéis ver aquí arriba. Así que nada, hasta aquí llegan los fundamentos de la visión artificial y el vídeo número 1. En el siguiente vídeo trataremos los fundamentos de la fotografía. Muchas gracias.